Vamos a ver unos ejercicios de probabilidad en donde en vez de hacer un diagrama de árbol vamos a hacer otra cosa que se llama tabla de contingencia. Aviso, lo de diagrama de árbol y tabla de contingencia no es obligatorio. Es recomendable, pero no es obligatorio. Lo podéis hacer de otras maneras, ¿vale? Entonces, nos dicen, en un viaje organizado por Europa, el 40% de las personas hablan inglés, el 30% francés y el 10% ambos idiomas. Vale, primero, reconocemos qué sucesos tenemos. Tenemos hablar inglés o hablar francés. Ahora, nos dicen que el 40% habla inglés. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la probabilidad de que hable inglés es 40%, es decir, 0,4. El 30% habla francés, es decir, la probabilidad de que hable francés, 0,3. Y el 10% ambos idiomas, es decir, que hable francés y que hable inglés es el 10%, es decir, la intersección. Vale, entonces, voy a hacer este ejercicio de dos maneras, ¿vale? Primero, sin usar la tabla de contingencia y luego usándola. Esos son los datos que nos da el enunciado. Ahora, en el apartado A nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas? Es decir, que hable inglés o que hable francés. El O en probabilidad se traduce como la unión. En el apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que hable francés sabiendo que hable inglés? Es decir, sabiendo que hable inglés, lo que sé va abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que hable francés? Y en el apartado C, ¿cuál es la probabilidad de que solo hable francés? Si solo habla francés, ¿qué quiere decir? Que hable francés y no hable inglés. El I es intersección. Por lo tanto, nos piden estas probabilidades de aquí. Para el apartado A, como nos piden una unión, pues pensamos en la fórmula de la unión, que tenemos que es la probabilidad del primero más la del segundo, menos la intersección. Ahora, vamos a ver qué tenemos. Tenemos la probabilidad de I, tenemos la probabilidad de F y tenemos la probabilidad de la intersección. Por lo tanto, ponemos los datos y ya se resuelve fácil. Aquí, siempre hay que responder a lo que nos preguntan, por favor, sed educados. Entonces, la probabilidad de que hable alguno de los dos idiomas es 0,6. Si os hubieran pedido el porcentaje, pues diríais el porcentaje de que hable alguno de los dos idiomas es 60%. Para el apartado B nos piden la probabilidad de una condicionada. Entonces tenemos las fórmulas de las condicionadas, que era la probabilidad de la intersección de ambas partido de abajo, ¿vale? Recordad que es lo mismo poner probabilidad de F intersección I que al revés, probabilidad de I intersección F. Por lo tanto, este dato lo tenemos, que es 0,1, y este dato también, que es 0,4. Operamos y queda 0,25. Y respondemos a lo que nos preguntan. La probabilidad de que hable francés sabiendo que habla inglés es 0,25. Si os hubieran pedido el porcentaje, pues es 25%. Para el apartado C, nos piden la probabilidad de que solo hable francés, que vemos que era esta. Esto de aquí, recordamos las fórmulas y era la probabilidad del que no está tachado, ¿vale? Por así decir, la probabilidad de F, menos la probabilidad de la intersección, sin tachar ninguna. Entonces aquí ya tenemos la probabilidad de F, que es 0,3, y la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Operamos y nos queda 0,2. Por lo tanto, la probabilidad de que solo hable francés es 0,2. Vamos a poner un nuevo apartado. Vamos a decir ahora que quiero la probabilidad de que no hable ninguno de los dos idiomas. Ninguno de los dos idiomas quiere decir que no hable francés y no hable inglés. Entonces, vamos a calcular esta probabilidad. Que no hable ninguno de los dos idiomas se puede traducir como no F y no I. Y al fin y al cabo, ¿esto qué es? Esto, aplicando las leyes de Morgan, ¿vale? Tenemos que es lo mismo que el complementario de la unión. Ahora, eso no lo sabemos, pero el complementario de la unión sabemos que es 1 menos la propia unión. Y la propia unión la hemos calculado en el apartado A. Recordad que es lo mismo I unión F que F unión I. Y en el apartado A nos había quedado que 0,6. Por lo tanto, nos queda que la probabilidad de que no hable ninguno de los dos idiomas es 0,4. Vamos a añadir otro apartado más. Ahora os digo, quiero saber la probabilidad de que solo hable uno de los dos idiomas. ¿Qué quiere decir que solo hable uno de los dos idiomas? Quiere decir que hable francés y no hable inglés, o que no hable francés y sí que hable inglés.
Entonces vamos a calcular estas probabilidades de aquí. Una de ellas ya las teníamos, ¿vale? Esta ya la teníamos, que era del apartado C, que era 0,2. Por lo tanto, tenemos que para calcular esta probabilidad de aquí, esta ya la sabemos, que era del apartado C, que era 0,2. Y ahora, esta de aquí, ¿la podemos calcular? Sí. ¿Cómo? Con la fórmula de probabilidad del que no está tachado menos la intersección. Entonces, nos quedaría probabilidad de I menos la intersección. Por lo tanto, I vale 0,4 y la intersección 0,1. Es decir, nos queda 0,3. Lo ponemos aquí y ya queda 0,2 más 0,3 igual a 0,5. Y escribimos la respuesta. Ahora vamos a hacer este ejercicio, pero de la otra manera. Es decir, a partir de tablas de contingencia. Me fijo, ¿yo qué tengo? Tengo dos sucesos, ¿vale? Hablar inglés o hablar francés. Y en los datos me están dando intersecciones. Probabilidad de francés, probabilidad de inglés e intersecciones. Entonces vamos a poner estos datos. ¿Cómo? Tenemos que puede hablar francés o no hablar francés. Y lo mismo con inglés, que puede hablar inglés o no hablar inglés. Entonces vamos a ir escribiendo lo que nos dan los datos. ¿Qué nos están dando como datos? Nos están dando que la probabilidad de que hable inglés es, o sea, el porcentaje de que hable inglés es 40%. Es decir, 0,4. Me están hablando solo de inglés en la primera frase, por lo tanto me coloco en inglés y como no me están hablando nada de francés, me voy para aquí, donde no están hablando nada de francés. Y aquí pongo 0,4. Ahora, lo mismo con el francés. El porcentaje de que hable francés es 30%, es decir, 0,3. Por lo tanto, me coloco en francés y como no me están mencionando nada de inglés, me vengo para aquí y pongo 0,3. Y me están dando la intersección. La intersección es 0,1. Por lo tanto, que hable inglés y francés es 0,1. Pues se juntan aquí. Después de obtener esos datos, ¿qué tengo? Me están hablando de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad más grande que puede darse? Es decir, el total, por así decir. 1. Pues ese 1 lo pongo aquí. Aquí siempre va a venir el total. ¿Vale? Luego os voy a hacer una pequeña modificación en el problema para que veáis una pequeña cosa, nada más. Por lo tanto, aquí el 1. Ahora, vamos a completar la tabla. ¿Cómo? Este resultado más lo que ponga aquí siempre me tiene que dar esto. Por lo tanto, 0,3. Igual para aquí. Este resultado más este me tiene que dar esto. Por lo tanto, 0,2. Lo mismo en las esquinas. Esto más esto me tiene que dar 1. Y esto más esto también me tiene que dar 1. Y para terminar, tenemos que este más este me tiene que dar 0,7. O que este más este me tiene que dar 0,6. Y obtengo estos resultados de aquí. Ahora, ¿qué quieren decir esos resultados? Os voy a poner con formulita, ¿vale? Si os fijáis, yo en esta casilla tengo el inglés y francés. Es decir, tengo la intersección. En esta de aquí tengo inglés y no francés. Tengo la intersección de esas dos. En esta aquí, lo mismo, no I y F, e igual para aquí. Y ahora, las esquinas, ¿qué son? Como aquí solamente estoy teniendo francés, pues es la probabilidad de francés. La de aquí, la de no francés, y lo mismo aquí para inglés y no inglés. Por lo tanto, esta tabla me está dando todas estas informaciones. Es decir, son datos en verdad que he recopilado. ¿Qué pasa? Que hay en algunos apartados que algunos de estos datos son los que me piden. ¿Vale? Ahora vamos a hacer este ejercicio. Vamos primero con estos dos, donde hay que poner las fórmulas sí o sí. ¿Por qué? Probabilidad de A, nos piden la unión. Aquí no aparece la unión. Entonces, ahí sí que hay que poner la fórmula. Entonces, ponemos la fórmula, porque no nos lo da aquí la propia unión. Y al ponerla, ya vemos, probabilidad de I era 0,4, la de F 0,3 y la intersección 0,1. Operamos y listo, nos queda 0,6. Y respondemos a los que nos preguntan, ¿vale? La probabilidad de que hable inglés o francés es 0,6. Para el apartado B, lo mismo. Esta condicionada no la tenemos aquí en la tabla. Ponemos la fórmula. Al poner la fórmula nos aparece esta intersección, que sí que la tenemos en la tabla, y también la teníamos como el propio dato. Y abajo la probabilidad de I, que también la tenemos en la tabla, e incluso como propio dato. Por lo tanto, nos queda 0,25. Y respondemos a lo que nos preguntan, ¿vale? La probabilidad de que hable francés sabiendo que hable inglés es 0,25. Ahora, el apartado C, D y E, que es donde más vamos a aprovecharnos de la tablita. ¿Por qué? En el apartado C, esta de aquí,
Es una intersección, la tenemos en la propia tabla. Pues ya está. Vamos a la tabla y vemos F y no I. Es esta de aquí. Pues es 0,2. No F y no I. Pues no F y no I. Esta de aquí, 0,4. Y aquí es una suma. F y no I queda 0,2, que habíamos visto. Y no F y sí I. Pues no F y sí la I, 0,3. Por lo tanto, nos queda así. Y ya terminamos. Respondemos cada una individual, ¿vale? Ahora ya no lo voy a hacer, pero estaría hecho. Voy a hacer una pequeña modificación en el problema, que aunque puede que resulte obvio, porque ya lo hemos visto también en clase, al principio cuando estábamos hablando de probabilidad, a lo mejor hay gente que le cuesta. Aquí nos dicen, en un viaje organizado por Europa para 120 personas, 48 de los que van saben hablar inglés, 36 francés y 12 de ellos los dos idiomas. ¿Cuál es la prioridad de cada uno? Vemos, la prioridad de que sepa hablar inglés es, ¿cuántos hay en total? 120. Entonces, en total hay 120. ¿Y cuántos saben hablar inglés? 48. Por lo tanto, la prioridad de cada inglés es 48 partido 120. Ya está. ¿Vale? Ya nos queda 0,4. Francés, lo mismo, sería 36 partido 120. ¿Y ambos idiomas? Pues 12 partido 120. Para la tabla de contingencia, esto sí que va a cambiar un poquito. O sea, va a ser lo mismo, pero a la hora de poner los datos. ¿Por qué? Ahora, ¿cuántas personas tengo en total? Ya no me están dando probabilidad como tal, ya no me están diciendo el 0,4, que es la probabilidad en total es 1, por eso poníamos aquí el 1, ¿vale? Ya no me están dando eso. ¿Qué me están dando? Que hay 120 personas, pues pongo 120. Ese es el total. Y luego sigo completando la tabla normal. 48 hablan inglés, por lo tanto, inglés, en total, 48. 36 hablan francés, por lo tanto, francés, en total, 36. Y ambos idiomas, 12, pues inglés y francés, 12. Y la completamos igual que hicimos antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta tabla, en verdad, no está bien con la probabilidad. Yo para que esté con probabilidad, necesito que aquí haya un 1, ¿vale? Para poder usarla sin más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividir todo entre 120 y ya está. Si divido todo entre 120, aquí ya me queda el 1 y aquí pues lo que nos vaya quedando a cada uno, ¿vale? 0,4, 0,3, 0,2, lo que nos vaya quedando. Y nos queda lo mismo que antes.